por este hermoso día y pidamos a Dios que nos bendiga a todos. La vida continúa y la pregunta es, ¿cuál es el significado de la vida que nos toca vivir? Y somos capaz de vivir esta vida que nos toca vivir en forma feliz. Y somos capaces de hacer feliz a todos aquellos que nos rodea día a día en nuestra vida. Buen día, Luis. Buen día, padre. Buen día, Eric. Y a cada uno de ustedes les deseo un hermoso día. Mañana la iglesia celebra el miércoles de ceniza. Con la celebración del miércoles de ceniza, inicia el tiempo de Cuaresma. Cuando hablamos de Cuaresma, es muy importante saber cuál es el significado de la Cuaresma y la vida de los cristianos. El significado se centra en el periodo de Cuaresma dentro del calendario litúrgico del cristianismo y su impacto en la vida espiritual y en la práctica de la vida cotidiana de los creyentes. Entonces, te voy a hacer algunas preguntas, Luis. Me vas a ayudar para entender. Cuando habla de Cuaresma, ¿cuál es la duración de Cuaresma? Ese periodo, ¿cuántos días dura eso? La Cuaresma es un periodo de 40 días que empieza con el miércoles de ceniza. Comienza este miércoles. Mañana. Y termina antes de la misa de la Cena del Señor del Jueves Santo. Entonces, desde miércoles de ceniza hasta Jueves Santo. Tenemos que tener en cuenta que se excluyen los domingos en el conteo, porque van a haber gente que van a querer contar y tiene que excluir los domingos. Muy bien. Entonces, la duración de Cuaresma es 40 días, desde miércoles de ceniza hasta... Desde mañana, miércoles de ceniza, hasta el día Jueves Santo. Sí. Entonces, dentro de este tiempo de Cuaresma, nosotros también celebramos el Domingo de Ramos. Sí. Y entra dentro del periodo de Cuaresma. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito del periodo de Cuaresma? Es un tiempo de preparación para la Pascua. Durante la Cuaresma, los cristianos se centran en la oración, en el arrepentimiento, la limosna y el ayuno. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra Cuaresma? El significado, los 40 días son símbolo del tiempo que Jesús pasó en el desierto, dice ahí. Sí. Donde ayunó y fue tentado por el diablo. Es un tiempo para reflexionar sobre el sacrificio de Jesús y su resurrección. Uh-huh. Es un periodo en donde los cristianos tienen que fortalecer su fe. No es para ir de pesca, ni para jugar piquibol, y para aprovechar esas cosas, sino que Dios espera también a su pueblo para que se acerque a Él, ¿verdad?, en ese tiempo. Muy bien, entonces el significado de Cuaresma es un periodo calendario, sí, del calendario litúrgico cristiano que dura 40 días. 40, su nombre dice los Cuaresma 40. Entonces, durante la Cuaresma, los cristianos se enfocan en la oración, en la oración, arrepentimiento, sí,
y la limosna. Entonces, durante el tiempo de Cuaresma, es un tiempo para una mirada hacia nuestra propia vida interior. Sí. Midiendo, analizando, reflexionando cuáles son las limitaciones, errores, equivocaciones que hemos tenido, cuáles son los daños que hemos causado en la vida de los demás. Entonces, el tiempo de Cuaresma nos da la oportunidad para arrepentirnos. Este arrepentirnos, cuando dice arrepentir, ¿cuál es la implicancia del arrepentimiento? Es buscar reconciliarse con Dios, ¿vale? Uh-huh. Volver por la senda que Él marcó para todos los cristianos, ¿verdad? Y viste que el año en sí son más de 300 días que vivimos en contacto directo con el pecado a veces. Sí. Aquellos que no asisten a misa están muy cargados. Entonces, en esta época de Cuaresma tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia, seguir los días santos y tratar realmente de salirse de esa vida difícil que estamos llevando. Muy bien. Entonces, los cristianos, durante el tiempo de Cuaresma, buscan la transformación interior que permite acercar más a los valores del Evangelio y prepararse a vivir mejor el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. Este quiere decir apartar de todo tipo de males, apartar de todo lo que pueda causar daño a uno mismo y a los demás. Entonces, el tiempo de Cuaresma nos invita también no solo tomar conciencia, sino cómo podemos reparar el daño que uno ha causado a los demás y cómo uno puede reparar el daño que ha sufrido uno mismo. Ahí, buscar el camino del perdón, siempre confiando en la misericordia de Dios. En este periodo de Cuaresma, ¿y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer? Mira, el tiempo de Cuaresma, lo que podemos hacer es dedicar más tiempo en la oración, en la reflexión, descifrar todo un caminar de la vida que hemos trazado y buscar cómo podemos remendar y cómo podemos volver a recuperar la gracia de Dios. Realmente, y también, como dijiste, mirar un poco nuestro interior y lo que no debemos de hacer, tenemos que evitar. Por eso te digo, cuando estamos hablando de tener una mirada hacia nuestra propia vida, sí, pero no en la propia vida de los demás, que es lo que fulano, sultano, vengano no hace o debe hacer, no. Una mirada hacia nuestra propia vida interior. Hay veces nosotros tanto tiempo dedicamos en las apariencias, con tal de que frente a la sociedad nosotros aparecemos como los impolutos, pero adentro nosotros llevamos una vida totalmente destrozadísimo, uno mismo y a la familia, a la comunidad. Por eso la pregunta es, ¿cuáles son los valores? ¿Cuáles son los valores y principios del Evangelio? Uno tiene que preguntar, ¿cuáles son los principios y valores del Evangelio? Primero, en nuestra vida
cotidiana la sinceridad, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad. Entonces, ser honestos, ser responsable, ser disciplinado, tener la claridad de lo que uno debe hacer, tomar conciencia de sus responsabilidades y tomar conciencia de la necesidad del prójimo. Entonces, esos valores, principios y valores del Evangelio, honestidad, responsabilidad, disciplina, amor al prójimo, humildad, apertura, todo nos ayuda para configurar una vida íntegra. Y aparte de eso, nos ayuda para llevar una vida sana y cuidando todos los aspectos de la vida para que podamos tener la paz interior. ¿Y cómo impacta en la vida cristiana los días de Cuaresma, padre? ¿Cómo impacta? Ahí lo que vamos a tener, la pregunta es ¿cómo impacta, no? Sí. Cuaresma. Ese significa nosotros primero tenemos que preguntar, ya estamos asumiendo el compromiso. Sí. Una vez nosotros estamos asumiendo, ahí tiene unos cuantos aspectos fundamentales que deberíamos tomar cuenta en nuestra propia vida y lo que implica primero, se considera una oportunidad para un nuevo comienzo. ¿Y qué significa eso, ese nuevo comienzo, padre? Ahí ya vamos a ver qué significa el nuevo comienzo. Es una oportunidad para un nuevo comienzo para practicar la disciplina de la vida cristiana, buscando acercarse más a Dios, renovar nuestra fe, prepararnos espiritualmente para celebrar la resurrección de Cristo en la Pascua, y así una renovación espiritual que tenga el impacto duradero en nuestra vida diaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este periodo para lograr el impacto en nuestra vida en diferentes maneras? Primero, una reflexión espiritual y arrepentimiento. Sí. Entonces, cuando habla de una reflexión espiritual y arrepentimiento, ¿qué implica eso? La Cuaresma dice que es un tiempo para, como dijiste, mirar dentro nuestro, una introspección personal, la oración y el arrepentimiento. Y es interesante, siempre es al inicio del año más o menos. Entonces las personas son llamados, es tocante porque es a nivel mundial esto, y las personas, el cristiano comienza a pensar, a renovarse, deshacerse de lo viejo y prepararse para lo nuevo como una nueva persona. Entonces necesita de que la oración, necesita de arrepentirse. Los fieles son llamados a reflexionar sobre sus vidas, reconocer sus faltas y buscar lo más importante, la reconciliación con Dios a través del sacramento de la confesión. Muy bien. Cuando estamos hablando de reconciliación, vamos a poner que yo soy un pecador. Sí. Y yo realmente causé daño a ti mismo. Daño. Estoy muy arrepentido. Y acerco junto a ti y le digo, Luis,
aunque estás muy herido por las cosas que te ha hecho, cosas que te he hecho, y yo quiero que me perdone. Y no es suficiente un pedir el perdón en forma verbal. Yo tengo que saber y en qué forma yo puedo resarcir el daño que causé. Vamos a poner que yo soy un abogado. Vos, con toda la confianza, me contrataste. Y yo aprovecho tu desgracia para quedar con una buena porción del dinero que tienes. O los bienes que tienes. Y te quedaste. Primero, vos fuiste injustamente sufrido por ninguna razón, por maldad de alguien. Vos me pedís socorro. Entonces, a pesar de todos los sufrimientos y todo, y yo aprovecho. Entonces, ¿qué acontece? Si realmente yo soy una persona arrepentida, yo tengo que resarcir el daño a tu persona. Pero muchas veces nosotros no queremos asumir la responsabilidad. Nosotros no queremos asumir la responsabilidad. Aprovecho la ocasión para sacar todo lo que puedo. Y si no se hace el resarcimiento, nunca yo puedo estar. Puede ser que yo esté forrado de dinero, los bienes, pero en esta vida tendrá su efecto colateral. A lo mejor, si yo no sufro conmigo mismo, a lo mejor el pecado de mis antepasados, yo tengo que seguir sufriendo. Entonces, todo aquello que causa mal a los demás, tarde o temprano el mal vuelve hacia ti, hacia nosotros. Entonces, uno tiene que tener la conciencia de no causar daño a nadie. En ese sentido, lo que yo veo, mucha injusticia y en el ámbito social, especialmente tratando de las leyes, las normas que se aplican. Todo el mundo escuda detrás de las leyes, pero mira, todas las leyes se torce a su gusto y paladar. Entonces, cuando habla, en ese sentido los romanos ya eran muy criteriosos. Dar lo que es tuyo y no quedar con lo tuyo. Entonces, lo más importante es respetar un poco las leyes naturales. ¿Y por qué vienen las leyes positivas? Porque no respeta las leyes naturales. El respeto a la vida, el respeto a los bienes ajenos, a la propiedad privada, no respeta la dignidad de la persona. Entonces, lastimosamente, no había otra opción que aplicar la ley positiva con todo su peso.
Pero lastimosamente, si yo soy una persona apartado de los principios y valores, entonces, ¿qué es lo que voy a aplicar? Aplico según mi conveniencia. ¿Qué te parece? Sí. Entonces, nosotros durante el tiempo de Cuaresma, cuando habla de arrepentimiento, también tenemos que ser, y el arrepentimiento no tiene sentido cuando no somos capaces de resarcir el daño. Eso es sumamente importante. No es que me voy y le digo, Padre, cometí un pecado muy grande. Y es que estaba manejando el auto y llego a kilómetro 36, 37 y me distraí, choqué con un motoquero. Pero no paré, no para complicar. Día siguiente hice una averiguación. Me di cuenta que el chico no murió, pero su pierna y todo está roto ahí en la clínica, abandonado porque no tiene los recursos suficientes. ¿Qué tengo que hacer? Tienes que resarcir el daño, acercarte y ayudar en lo que podés. Pero ahí hay un problema. Si yo me voy y le digo, mira, yo te atropellé y no te... Y no se puede hacer una donación, ¿verdad? No, vos no podés ir a reconocer diciendo que no te auxilie, casi quedaste sangrando y murió. Casi moriste. Tiene una pena ese abandono de ahí omisión. Ya complica las cosas. Sí. Entonces, ¿qué sería si estás muy arrepentida de lo que hiciste por el susto y todo eso, mandaste a mudar, pero el chico por suerte no murió, pero está las dos piernas rotas y entonces lo que vos puedes hacer es, y en vez de entrar en pleito y todo eso, busca una forma llevar semanalmente una suma X y entregarle la persona responsable para que haga un buen tratamiento. Y a la vez, si este hombre es un padre de la familia, si la familia está pasando mal momento, ver la posibilidad cómo ayudarle a la familia. Este es arrepentimiento. Resarcir, restaurar. Resarcir el daño, restaurar. Y en eso sí hay perdón. Ahora, mira, vos me hiciste un daño tan grande. No asumís la responsabilidad y vos piensas que me voy y confieso con un padre y el padre, y entre tanta apuro te perdono tus pecados, puedes ser en paz. Ese no sirve. Entonces, durante tiempo de Cuaresma, otro ejemplo te puedo dar. Y entre tu fantasía y fantasía, llegaste a enamorar de una chica. Y de repente enteraste que la chica está embarazada y tiene un hijo ahora. Es un pobre, no sabe qué hacer. Entonces, Luis, y el tema principal es, vos mensualmente le da un 300,000 o un 400.
Vos tienes que tomar conciencia el daño que has asumido, has hecho a esa mujer. Sí. Una mujer soltera, toda la vergüenza que ha vivido, todo el abandono que ha sufrido, toda la necesidad que ha pasado, cuánto 300, 400, 500 no soluciona el problema ahí. Vos tienes que asumir la responsabilidad. Eso significa no solamente cuidar a la criatura, cuidar a la mujer, preguntarle cómo está viviendo, si tiene una casa, tiene un terreno, tiene un trabajo, hay posibilidad para... Entonces, hay un abanico de responsabilidades que le rodea. Yendo a confesando, mira padre, cometí un error y no puedo asumir la responsabilidad y estoy con esta situación y perdóname. No, ese no es suficiente el perdón ahí. Asumir la consecuencia de tus errores. Asumir la consecuencia de tus errores y cumplir tu deber. Pero muchas veces hay un problema grande. Primero, uno tiene que procurar para evitar ese tipo de problema. Ahora, peor todavía, si vos sos un padre de la familia, tienes tu esposa, tienes tus hijos, y de repente, y en uno de estos momentos de tu fantasía y tu travesura, metiste en un lío. Entonces, terrible eso. Ahí acabó la paz. Metiste en un lío. Entonces, ¿qué tiene que decir? Vos no querés que nadie sepa. La primera cosa que vas a hacer es un arreglo amistoso con la mujer. En forma escondida, pasa un poco de platita para que se calle, no llore. ¿Ese ya es suficiente? No. Todavía no. Y el arrepentimiento verdadero implica primero tener la humildad. Arrodillar frente a tus hijos y tu señora, diciendo, así como el hijo pródigo, Padre, peque contra ti, peque contra el cielo y la tierra. Recibime como uno de tus empleados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Sincerarse primero. Tener la humildad, tener la valentía, tener la conciencia de todos los daños que has causado y ir convocar a tu señora y decirle, mi amor, aquí estoy, cometí un error, causé un daño grande a una joven. Dígame, ¿qué quieres que yo haga? Si vos me decís, en este preciso momento, salí de la casa, voy a salir. Y te doy todo lo que tengo. Lo único que yo no quiero nomás que por mi pecado destruya nuestra familia. Piénsalo bien. Ahí la señora, lo primero van a prender fuego a la casa y después van a tranquilizar. Ahí te va a acompañar en el proceso. Pero ahí la señora también tiene que tener la comprensión. Tiene dos opciones. Perder su familia por la ira, por la bronca, por el odio, o perdonar a su marido y acompañarle al marido y en este proceso de resarcir el daño a la mujer y al niño.
Entonces, la señora tiene que tener la conciencia de tener un plato más en su hogar. Difícil eso, güey. Es difícil, pero si vos realmente quieres vivir tu tiempo de cuaresma, Pero es prudente, ¿verdad? vivir tu cuaresma, esos son los momentos del arrepentimiento. Y luego convocar a los hijos y decirle, mira mis hijos, fallé con ustedes. Desde hoy en adelante, ustedes me van a ayudar. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos aceptan que tiene un hermanastro. Y el chico puede venir en tu casa y vos vas a ir a visitarle a la mujer, pero con tu esposa. Y la mujer tiene que saber que normalmente este tipo de cosas pasa. Las mujeres saben que tiene su familia y con todo este conocimiento se mete en el lío. Entonces, en ese caso, vos vas a ir con tu esposa a visitarle al niño y ver en qué le puede ayudar. Ahora, donde no hay presencia de Dios, Miramos cómo Eri está mirando, parece que está viviendo eso. cuando no hay presencia de Dios y van a vivir a su manera con la hipocresía y todo eso, ahí ya cambia el tema. Por una equivocación, si vos inventa una mentira, para cubrir la mentira tiene que inventar 10 mentiras. Y cada vez vos estás yendo al pozo, y al final, cuando llega abajo, es un pozo sin agua, golpea tu cabeza y ya fulmina tu vida. Entonces, si estás y en el borde de un pozo sin fondo de agua, entonces a tiempo no huir, a tiempo buscar la ayuda necesaria. ¿Qué te parece? Está muy claro y difícil, es complicado todo, pero de repente, como dijiste vos, necesita valentía, coraje para enfrentar eso. Pero hay hombres que creen tan santos, se mete en un lío y quiere solucionar el problema y escondiendo toda la vida, pero dentro de su vida hay un volcán grande. Calentando su cabeza ahí. Y está saliendo el humo. Y cuando sale el humo, el tipo no tiene la paz interior. Y empieza a enervar toda su vida. Ve todo negativo. Revienta todo. No progresa en nada. Pero afuera una sonrisa tan elegante. Pero la hermosa vida que uno le toca vivir desperdicia. Entonces, ¿cuál es el significado de la cuaresma? Por eso, reflexión espiritual y arrepentimiento. Arrepentimiento. Está bien clarito, ¿no? Sí, ya. Muy bien. Después, también es un momento de ayuno y abstinencia. ¿Qué implica eso? Renunciar a ciertos alimentos o prácticas placenteras para enfocar más la mente y el corazón en la vida espiritual. Muy bien. Ahí viene un tema. Cuando estamos hablando de ayuno y abstinencia,
no significa que durante tiempo de Cuaresma no voy a comer carne, pero todos los días como pescado. O a algunos no les gusta pescado, entonces yo voy a ayunar no comer pescado, pero come carne todos los días. Algunos dicen que no voy a tomar durante este tiempo. Y después llega Jueves Santo a la noche, desde las 5 de la mañana hasta día siguiente. Borrachera, farra. Y viernes se organiza un paseo para la pesca. Ese no es abstinencia y ayuno. No tiene nada que ver con eso. Sí. Entonces, la abstinencia y ayuno, ¿sabe cuál es el verdadero significado de abstinencia y ayuno? ¿Cuál es? Abstinencia y ayuno nos hace sentir el dolor y el sufrimiento de aquellos que no tienen para mantener su vida. Y experimentar el dolor del prójimo que sufre los escasez de alimentos. Y estos, abstinencia, todo acumula bien y ayuda a aquellas familias que no tienen para un pan de cada día. Entonces no es que, mira, yo voy a ayunar, pero después tiro la casa por la ventana. Entonces, ayuno y abstinencia es para experimentar el dolor del prójimo en nuestra propia vida. ¿Qué te parece? Sí, tiene mucho sentido. Muy bien. Ahora, también habla durante tiempo de Cuaresma la caridad y el altruismo. ¿Qué significa eso? La Cuaresma también es un tiempo para el aumento de las prácticas de caridad. Los creyentes son alentados a contribuir con tiempo, dinero o recursos para ayudar a los necesitados. Muy bien. Entonces, ahí estamos hablando de amor al prójimo y mover en acción. Sí. Entonces, y es un tiempo de preparación para la Pascua. La Cuaresma sirve como un periodo de preparación para participar en la fiesta de la Pascua, en la resurrección. Entonces, ya resarcimos el daño que hemos causado, cambiamos nuestra vida, ya tenemos más tranquilidad y paz, y empieza a dar, así como Saqueo, todo lo que ha quitado en forma indebida devolver, y asumir el compromiso del daño que hemos causado en la vida. Esa es la resurrección. Levantar de las cenizas para dar alegría y paz a los demás. Genial, ¿vale? Ahora, vos habla de resurrección, participa en la misa y comulga, confiesa un poco más o menos algunos pecados que no tienen ni nombre y apellido, y tranquiliza tu conciencia, y después se van a recibir la comunión y te vas a la casa y farra. Ese no es la celebración de la Pascua. Pascua es la resurrección. Participar en la resurrección. Participar, levantar de las caídas, levantar y dar valor a la vida a uno mismo y dar valor a los demás
y arrepentir de todo y cambiar la vida y transformar la vida. Ese es Pascua. Y vivir la Pascua en nuestra propia vida y en nuestra propia familia. Ahí ya tenemos un compromiso. Renovación personal. ¿Qué significa eso? Al final de la Cuaresma, muchos cristianos sienten una renovación espiritual. El proceso de arrepentimiento, de sacrificio y caridad que puede llevar a un sentido de paz interior y renovación personal, alineando más estrechamente la vida de los creyentes con los valores cristianos. Así que ya sabemos lo que significa el tiempo de Cuaresma. Vamos a escuchar un tema musical. Son las 8:45. Ustedes están sintonizando Radio El Verbo en las 2 emisoras AM y FM. Luis, mi pregunta. ¿Y el rito de la imposición de la ceniza que se lleva adelante en el día de miércoles de ceniza tiene algunos significados? Tiene. Muy bien. En primer lugar, tiene el arrepentimiento y conversión. Y eso significa, la ceniza es un símbolo antiguo de penitencia. Sí. Y en la Biblia, cubrirse de ceniza era un signo y externo de arrepentimiento y humildad ante Dios. Eso la gente no entiende, padre. Ellos piensan que se van a santificar con eso. Y no traen el arrepentimiento en sí. Muy bien. Cuando te vas a la iglesia, cuando acerca
a poner la ceniza en forma simbólica en tu cabeza, y es un signo de cubrir, es un signo externo de arrepentimiento y humildad, reconociendo la tan frágil naturaleza nuestra. Al recibir las cenizas, los fieles reconocen la fragilidad humana y su tendencia al pecado y su deseo de rectificar y volver al camino espiritual correcto. En el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan, por ejemplo, el rey David, después de su pecado, cuando se apartó de Dios y el profeta le dijo que obró mal, él comenzó a hacer eso, a bañarse en cenizas, a martirizar su ser. ¿Sabe qué es lo que David hizo? Encontró una hermosa mujer. Fascinó con esa mujer. Mandó a verificar quién era esa mujer. Había sido que era uno de los soldados principales de su tropa. Y entonces, para quedar adueñando de esa mujer, le mandó a Urías. Le mandó a Urías en una trampa con una pelea frente a la batalla. En el frente. Cuando vinieron los enemigos, toda la tropa se dio la vuelta y Urías quedó peleando solo y le mató. Y la mujer quedó viuda. Y David le agarra y se transforma como acepta como su mujer. Entonces, ¿quién era el profeta que se acercó? ¿Quién era el profeta que le desafió a David diciendo: vos tuviste tantas ovejas y agarraste la única oveja que tenía el prójimo y mataste y hiciste tu fiesta? Pero no le dijo que era él. Y David, furioso, y quería saber quién es eso, quería castigarle. Ahí el profeta le dijo: tú, David. Ahí el tipo se dio cuenta y el pecado tan grande que ha cometido en su vida. Mató al marido para quedarse con su esposa. Al marido para quedarse con su mujer. De esa mujer nació ¿quién? De esa mujer, el primer hijo no vivió. Sí. Eso es... por castigo de Dios. Segundo. El segundo hijo, ¿quién fue? ¿Quién era la madre de Salomón? Betsabé. Vamos a dejar en suspenso. Sí. Y entonces, y el arrepentimiento, y es realmente cuando pone la ceniza, estamos ofreciendo: Señor, yo soy un pecador. Me recordé Natán. Natán, eso. Y el profeta Natán le dice a David, le avisa que Dios está enojadísimo con él por ese pero realmente muy pesado es eso, sí. Matar al marido para quedarse con la esposa. Sí. Y él creo que tuvo que hacer ayuno, humillarse todo. Se humilló con sacos, vistió de sacos en el lugar de seda, se bañó en ceniza, y estuvo en ayuno, oración. Así Dios más o menos le conmovió un poco. Lo conmovió.
Y eso es lo que se espera en la Cuaresma, entonces, de todos Claro, los creyentes. claro, eso. Ese mismo Ese mismo. arrepentimiento. Sí, sí. Sí. Entonces, la figura de David, llamada a la conciencia de Natán, y la penitencia de David. Sí. Y el arrepentimiento. Muy bien. Después hay algo que muy importante del momento de la celebración de la ceniza. ¿Sabe cuál es? Ajá. Y el recordatorio de nuestra mortalidad. Las palabras tradicionales pronunciadas al imponer las cenizas son: recuerda que eres polvo y al polvo volverá. Entonces, Luis, La pucha, eso también es... ¿sabe? Vos puedes tener todos los lujos del mundo. Vos puedes tener y el avión de ultra moderno con todas las facilidades. Vos puedes tener todas las estancias del mundo. Vos puedes tener todas las cuentas bancarias. Vos puedes tener todo en la vida. Pero no tiene que olvidar que tú y el pobre mendigo que muere en la calle, los dos se van en el mismo lugar. Si te toca la desgracia, vos vas a nadar dentro de un cajón sellado y nadando, pudriendo. Mientras tanto el pobre mendigo no tiene nada y le manda directamente a la tierra. A la tierra. Sí. Y ese se integra como parte de la tierra, el polvo. Pero mientras tanto el otro nadando años atrás años, y cuando termina tus hijos, vienen los nietos. Nietos no le importa ni un pepino de lo que está ahí en la tierra. No, ahí el abuelo y bisabuelo que está ahí en el panteón. No. ¿Quién le interesa? No, se olvida. Cada día de difunto se recuerdan de él. Pero ese es para simplemente para cumplir la tradición. Sí. Entonces, si vos sos un hombre sabio, ponga un testamento. Mis hijos amados, si de repente un día, si yo muero, no levantes panteones ni un cajón de alto lujo, sino compra un cajón lo más barato y simplemente busca un suelo donde puede enterrarme, y todo lo que usted piensa para invertir, junta este dinero y ayuda a algún prójimo que no tiene un hogar. Construye una casita y regala. ¿Qué te parece? Lindo. Lindo está eso. Porque ¿de qué vale tener un panteón lindo si con el tiempo cae todo? Nadie se va a ver eso. Lleno están los cementerios. Por eso, ¿sabe cuál es mi humilde sugerencia? Sí. Y en vida, hermano, en vida. No después de la muerte. Ahí no vale nada. Después de la muerte, si vos te viste con pantalón negro, camisa negra, un anteojo negro y andas haciendo cualquier wow de tu tristeza, Te va a llorar ahí.
Sí, va a llorar. En vida no tenía ni tiempo para visitarle al pobre anciano que estaba abandonado o al enfermo. Pero murió todo el mundo como la abeja. Vienen juntos para mostrar su solidaridad. Wow. Para que la gente vea nomás. ¿Te pasó eso alguna vez? Sí. ¿Cuántas veces dimos eso? Mi mamá falleció. Mis hermanos, lastimosamente no pudo irme en su entierro. Mis hermanos me llamaron y me dice, ¿qué vamos a hacer? Yo le dije, nuestra madre sacrificó tanto, sufrió tanto sufrió en su vida. Muchas cosas no podíamos hacer por nuestra situación económica. Ahora no vamos a pintar, vamos a mandar a hacer un panteón con todo lujo, no. Deja que ella se vaya directamente, así como cualquier persona humilde. Y esa plata que usted piensa hacer, invertir, da a algún pobre en forma anonimato. Después de 3 años me voy a mi casa de vacaciones. Solamente mi hermano me mostró, acá nosotros enterramos. Solamente tenía el consuelo que la pobre mujer ya era parte de la tierra ahí. No tenía ni una pizca de nombre, nada de eso. Y ese recuerdo quedó en nuestros corazones. Cada vez me voy, simplemente entro en el cementerio. Los días que me voy para la misa, visito al cementerio, rezo por todos aquellos familiares y amigos. No hay panteón, no hay placa, no hay cruz, no hay nada. Ese experimenté en mi propia historia personal. Muy positivo. Muy bien. Así que vamos a prepararnos para miércoles de ceniza. Les invitamos a todos mañana, ¿verdad? Sí. Sí. Tengan todos un hermoso día.